Año 2022. Este año 2022 pusimos el énfasis, año de la reconstrucción del templo del Espíritu. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu, y si tenemos que reconstruir el templo del Espíritu, tiene que ser con su palabra, que es Espíritu y es vida. Estamos en nuestra penúltima serie del año, esta cuarta serie, la doctrina del Espíritu Santo. Y está basado en el libro según San Juan. Hemos estado viendo semanas anteriores el Evangelio según San Juan. El tema de hoy, el tercer tema, es el Espíritu Santo convence. Antes de leer la Escritura versículo por versículo, palabra por palabra, la Escritura nos dice en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, no en la disertación, la demagogia, la locuacidad, la versatilidad o las palabras adornadas, maquilladas y bonitas que puede tener el expositor, el predicador. No, sino que sea en la palabra. Para eso tenemos que pedirle al Señor Dios la misma oración. Señor, santifícanos en tu verdad, pues su palabra es verdad. Ore conmigo, por favor. En todo tiempo y fuera de tiempo, Señor Dios, nos acercamos ante tu trono de gracia, a ese trono de gloria donde podemos hallar oportuno socorro. Señor, sabemos que al estar expuesto a tu palabra, Señor, o la escuchamos y cambiamos, o la escuchamos y la despreciamos. O la escuchamos y la obedecemos y nuestras vidas tendrán y entenderán el propósito de existencia en este mundo. O solo la escuchamos y no la consideraremos y nuestras vidas simplemente irán a condenación. Mas tú dijiste, Señor, santifícalos en tu verdad. Aquellos que con corazón humilde y sencillo, Señor, hemos venido esta noche ante tu presencia. Pues no queremos salir igual, Señor. Así como Moisés estuvo ante tu presencia, ya no fue el mismo. Así como el gran apóstol Pablo estuvo ante tu presencia, ya no fue el mismo. Ayúdanos a entender, Señor, el poder de tu palabra en aquel que dispone su corazón para ser santificados con tu palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos viendo el capítulo 14 según San Juan. Y en el capítulo 14 Dios consuela, el Señor Jesús consuela a sus discípulos. El Señor Jesús le da muchas promesas a ellos. El capítulo 15 le da una gran advertencia y la importancia de permanecer con Él. Apartados de mí, nada podéis hacer. Hoy veamos el capítulo 16. El Señor Jesús le va a decir muchas predicciones y las cosas que le van a suceder, las cosas que le van a venir a cada uno de ellos. Y le dice específicamente que el Espíritu Santo convencerá. Convencerá. Sus discípulos estaban tristes, de eso sí lo sabemos. Apenados, sabemos. Él le dijo que iba a ir a la casa del Padre. Eso lo sabemos. Y le dio muchas promesas a ellos. Pero hoy le va a decir las predicciones a sus propias vidas, lo que les iba a suceder. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, el versículo 1 nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Una vez más, recalca el Señor Jesús las situaciones que les va a pasar a ellos. Qué bonito, uno cómo se sentiría si nos dijesen las cosas que no va a suceder. Es posible cuando tenemos la convicción y la certeza
cuando le creemos a su palabra. Claramente les está diciendo, para que no tengas tropiezo, estas cosas tienen que saber. Las tristezas, las angustias, las penas son parte de la vida de un creyente. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos va a ayudar un poco más. Y nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El odio del mundo, el desprecio del mundo, de tus familiares, de quien sea, es parte de la vida del creyente para ser purificado. Porque tenemos que ser santificados en Él. En verdad no nos odian a nosotros, sino odian a aquel que mora dentro de nosotros. Odian a aquel que predicamos con nuestras vidas. En verdad no es con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas cosas os he hablado para que no tengan tropiezo, para que no se desalienten, para que no se desanimen. Situaciones difíciles todo cristiano va a pasar. Todo cristiano va a pasar. Pero aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te dije que el capítulo 15 era un capítulo que nos decía que no podemos estar apartados de él. Te dije que el capítulo 14 era un capítulo lleno de promesas hacia sus discípulos. Y el capítulo 16 es de predicciones. Todo lo que les va a suceder. El Señor Jesús les dice en el versículo 2, qué bonito, les dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? ¡Wow! Entonces los judíos en esa época que creían que estaban haciendo las cosas correctas, pensaban que lo que estaban haciendo era servicio ¿a quién? Un ejemplo, el gran apóstol Pablo. Él creía que estaba haciendo las cosas correctas. Y el Señor Jesús ya les dijo lo que les iba a suceder. ¿Cómo tú te sentirías si te dicen lo que te va a suceder? Si te dicen que te van a matar, que te van a azotar, que te van a expulsar de tu comunidad. En esta época, cuando los judíos entendieron sinagogas, hablaban de una comunidad donde se reunían, donde se encontraban hermanos de una misma fe, de una misma creencia. Pero te van a expulsar de ella. Te van a despreciar. No te van a tomar en cuenta. O sea, te van a ver peor que un pagano, en otras palabras. Si te dice que te van a expulsar de las sinagogas, es decir, te van a expulsar de tu familia. Ya no va a haber amigos, ya no va a haber amigas, ya no va a haber papá, ya no va a haber mamá, ya no va a haber hermano, ya no va a haber hermana. Por una simple y sencilla causa de dar testimonio de que Cristo vive. ¿No pasa hoy en la actualidad en algunos lugares? ¿No nos pasa quizás a nosotros cuando hemos aceptado a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras vidas y hemos compartido y predicado? ¿Y cómo nos han visto? ¿Se alegraron acaso nuestros familiares? ¿O se alegraron acaso nuestros amigos? ¿O se alegraron acaso el círculo de amigos donde estábamos nosotros antes? ¿Os expulsarán de las sinagogas? Se le está diciendo en otras palabras, te van a expulsar de la comunidad en la cual tú perteneces, tú estás. Ya no te van a tener, ya vas a quedarte sin herencia, en otras palabras. No vas a tener nada en lo absoluto. Pero ¿a quién vamos a tener? ¿A quién vamos a tener? Él es nuestra mayor y más grande herencia, al Dios Todopoderoso. Le dijo, os expulsarán de la sinagoga. ¿Por qué? Simple, miren. ¿No ves que el Señor Jesús va a partir y ellos van a predicar a Jesús? El Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces los judíos van a decir, pero desde la infancia nos han dicho que hay un solo Dios y no hay nadie fuera de Él. ¿Cómo es eso que Jesús es el Señor? ¿Cómo es eso que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros? Los matarán. ¿Y los meterán a dónde? A la cárcel. Y los van a expulsar de su propia comunidad. Los judíos, tienes que meterte en la mente judía. ¿Cómo es posible esto? No puede ser. Ahora vayamos a nuestro tiempo. ¿No salimos de un contexto católico? ¿No hemos salido la mayoría de un contexto católico? ¿Y cómo es eso? Yo recuerdo el testimonio de este hermano
que tres horas o 4 horas caminaba para ir al santuario de una virgen X. Y él se sentía feliz yendo a ese santuario. Era una penitencia. Gloria a Dios, inclusive por lo que él hacía era para él correcto. Pero pregunto, ¿era correcto? No. Tienen ojos pero no ven. Tienen una boca pero no habla. Tienen un corazón pero no siente. O se expulsarán de las sinagogas por proclamar que Jesús es el Dios encarnado. Es Emmanuel, Dios con nosotros. O se expulsarán de esa comunidad. Y los discípulos estaban tristes y apenados. Y ahora les dice, te van a expulsar, te van a matar, te van a azotar, te van a castigar, te van a despreciar. ¿Pero por causa de quién? Por causa de su nombre. ¿Y cuánto decimos amén? Para nosotros es alegría, es gozo, porque todas las cosas obran a bien para aquellos que le aman y le aman de veras. Y sabemos que todas las cosas nos pasan para bien. No solo les dice estas cosas os he hablado, no solo les dice que los van a expulsar. El versículo 3 dice, y harán esto, todo lo anterior, todo lo que les he dicho, por una simple razón. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Hay una unidad, ya no son dos, son uno. 3 en 1, 1 en 3. Hay una unicidad y que ellos no entienden, no comprenden. Pero Jesús ya les había dicho eso a ellos. Ya les había compartido. En Juan capítulo 10, versículo 30, ya les había dicho, yo y el Padre uno somos. Ya les había dicho. Y acá dice que los van a expulsar, los van a matar pensando que están rindiendo servicio al Señor, porque simplemente no reconocen y no conocen al Padre ni a Él. Por eso Jesús ya les dijo, el Padre y yo uno somos. A mayor relación que tengamos con el Señor a través de su palabra, entenderemos esa unidad y actuaremos como unidad, como iglesia. Ya no es yo hago más o yo hago menos, no, sino es todo lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de ¿quién? De Dios. Porque conocemos al Padre, porque el Padre mora en nosotros, Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, para dar la gloria al que vive por los siglos de los siglos, porque uno son, y el Padre quiere que nosotros y con Él seamos uno. Una unidad, un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Padre, una sola doctrina, una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu. ¿Alguien me dice amén? Yo y el Padre uno somos. Le dijo el Señor Jesús, tampoco entendieron. El versículo 4 del capítulo 16 se asemeja mucho al versículo 1 porque le dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Realmente les estoy advirtiendo lo que les va a suceder, pero tranquilos. Le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, calmaos. Recuerden que ya les había dicho en los capítulos 14 y 15, el Espíritu Santo os hará recordar. Os hará recordar. Qué bonito. ¿Cómo? Yo me puse a meditar una sola cosa cuando llegué a estos 4 primeros versículos. Me pensé en una sola cosa. Dije, Señor, el capítulo 14, tú estás instruyendo a tus discípulos. Le estás diciendo que vas al Padre. Y ellos no están entendiendo. Le está diciendo que pidan, que giman en tu nombre, que pidan todo en tu nombre. Tampoco están entendiendo. Le estás diciendo que vas a enviarles el ayudador. Tampoco te están entendiendo. Pero tú sigues enseñándoles. Ahora le estás advirtiendo de las cosas que le van a suceder. Lo primero que yo pensé es, qué amoroso eres. Eres un padre que advierte a sus hijos. O como padres no advertimos a nuestros hijos. O como padres no aconsejamos a nuestros hijos para bien,
No solo su presente, sino su futuro. ¿No está haciendo aquí el Señor Jesús? Pero les está diciendo, no, tranquilos. En ese momento se les dirá, qué hermoso que un padre tome tiempo con su hijo, con su hija, de conversar, de dialogar. ¿Cómo te ves de acá 5 años, hijo? ¿Cómo te ves de acá 5 años, hija? Ante una situación adversa. ¿Cómo nos vemos como esposos acá en el futuro? ¿Nos enseñamos o nos dejamos enseñar por Dios a través de su palabra? ¿Y qué si no tengo papá o no tengo mamá? Pero Él dijo, no os dejaré huérfanos. Entonces esa es mi relación con Él. Es mi relación con el Señor solo cuando me acuerdo. ¿Cuándo? Porque me dicen que tengo que hacer mis devocionales, mis lecturas de la Biblia. ¿Será correcto eso? Porque tengo que cumplir con alguien para decirle he hecho mi devocional. ¿Será bueno eso? No. Sino porque quiero amarle, quiero conocerle, quiero entenderle. Todos los días de mi vida el Padre sigue enseñándonos amorosamente. Pero yo me hago la pregunta, ¿tenemos tiempo para la lectura, la meditación de su palabra? Es más, ¿seremos obedientes para entender la advertencia que el Señor da a nuestras vidas de decir, no hagas eso, no hagas aquello, no matarás, no robarás, no fornicarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás al Señor tu Dios? ¿Tendremos tiempo para meditar en ello? ¿O más es en nuestras propias actividades? ¿Entenderemos las advertencias que el Señor Jesús nos sigue dando a través de su palabra para tener un matrimonio que le dé a la honra a Dios? ¿Tendremos tiempo para entender las enseñanzas del Señor Jesús al hijo que quiere honrar a su padre? ¿Tendremos tiempo para orar en familia? ¿Tendremos tiempo para sentarnos a la mesa, aunque sea a la hora de la cena, y decirle, Señor Dios, bendice a mi familia? ¿Tendrá tiempo las familias hoy en este tiempo para saber lo que se nos viene en el futuro? ¿Tendremos tiempo? ¿O el trabajo está abrumando nuestras vidas? ¿O también las responsabilidades que podamos tener nos aleja de tener ese tiempo de comunión con Dios? ¿Tendremos tiempo? Los discípulos están tristes, apenados porque Jesús ya está a punto de partir a casa. ¿Se acuerdan que le dijo, voy de regreso a casa y haré morada con ustedes? ¿Se acuerdan? En el capítulo 14, ellos están tristes, apenados. Por eso les es difícil entender, por eso les es difícil comprender a pesar de esta advertencia. Mira, los van a expulsar de las sinagogas, los van a desheredar, es más, hasta los van a matar. ¿Y por qué hacen? Porque simplemente no conocen al Padre ni a mí. ¿Conocemos al Señor como el Rey de nuestras vidas? ¿Le adoramos y le servimos en tiempo y fuera de tiempo? Miren lo que le dice claramente. Recuerden, la vida del cristiano no es sencilla. Honestamente, la vida del cristiano genuino y auténtico, la vida le es difícil, es dura. En el mundo tendréis aflicciones. No sé qué es de victoria, no sé qué entender por victoria, pero yo victoria entiendo cuando alguien acepta a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida, y yo veo en Él una vida transformada, una vida cambiada. No es para mí, es para la gloria ¿de quién? Del Señor Todopoderoso. Acordaos en ese tiempo cuando prediquen. Lo que sucede es que en nuestro país no hay esa persecución que sí hay en otros lugares del mundo, donde te matan por predicar a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Acá es sencillo, y sin embargo no salimos y no alcanzamos a uno más para Cristo. Donde vayamos, quien sea, que de nuestra boca salga que Jesús es el Señor, que vuelve por segunda vez, que regresa por su iglesia. Pero no hay ese de anhelo, ese deseo. Cuando tú compartes al Señor, cuando tú prediques a Él con denuedo, no todo les va a agradar. No todos te van a decir, qué bien, gloria al Señor, amén, aleluya. No te van a decir así. Te van a despreciar, te van a odiar. Pregunto, ¿no le dijo el Señor Jesús eso a sus discípulos?
¿Cuántos de nosotros cuando hemos predicado a nuestras familias por primera vez se han burlado de nosotros? ¿Se han burlado? ¿Cuántos? Ya está. Eso es lo que te estoy diciendo. Se van a burlar y tú, ay, se están burlando de mí. Si usted dijo eso, te equivocaste. No se están burlando de ti. ¿De quién se están burlando? Del que mora dentro de ti. Se burlaron porque tú compartiste, predicaste, diste testimonio de él. Yo no me puedo olvidar la vida de este hermano que me contó que su hermana se burló de él. Ahí está el pastorcito, pues míralo. Y recién tenía 3 años de cristiano. 3 años de cristiano y se burlaba así de él. O de esta esposa que empezó a predicarle a su esposo del Señor y él se burlaba de él. Pero él entendió que no era contra él, sino era contra quién. Fue por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo que mora en la vida de aquel que predica, que comparte, que testifica, que da testimonio de él. Con denuedo, con bravura, coraje y valentía, que Dios quiere que nosotros compartamos y prediquemos de su palabra a tiempo y fuera de tiempo. A pesar que vengan circunstancias difíciles, adversas, pero tranquilos, tranquilos. Miren, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, en Primera de Pedro 4:12, no es extraño. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os ha pasado. Cuando tú tienes esa convicción, tú le predicas a quien sea y se va a burlar de ti. Tranquilo, tú vas a decir: Señor, no se está burlando de mí. Al contrario, oro por esta alma penitente, Señor, que te puede rechazar a ti y que te va a rechazar quizás. Porque en el mundo va a haber así. Hay algunos que van a aceptar a Cristo, otros que se van a burlar de Él y otros que van a entrar a condenación. En verdad nunca van a aceptar a Jesús. Su vida va a ser tan necia, pero tan necia, que jamás van a confesar a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Pero por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué estamos aquí esta noche? ¿Por qué estamos aquí? Por la infinita, inmensa y poderosa obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que nos abrió el entendimiento y que nos hizo reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. No en nosotros, no a mí, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada gloria. Así que cuando vengan circunstancias adversas, no debe sorprenderte, como dice Pedro. No debe sorprendernos. Tranquilos, alegraos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El versículo 5 de Juan 16 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? La pena, la tristeza no hace que nos enfoquemos en lo correcto. La pena, la tristeza, la angustia, nuestras propias preocupaciones no hace que nos enfoquemos. Por eso Jesús le dice con mucha tristeza: y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Me preguntan otras cosas, pero no lo correcto, lo importante, lo crucial. Me dicen otras. Ya les había dicho algo parecido Pedro. Miren, Pedro había preguntado algo parecido en Juan capítulo 13, capítulos anteriores, versículo 36 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Tomás, el incrédulo, que muchas veces le llamamos así, también le preguntó casi lo mismo, algo similar. En Juan capítulo 14, versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber qué cosa? El camino, Señor. No sabemos dónde vas, Señor. Él le dijo: voy al Padre. No entendieron. Y después le dijeron: muéstranos al Padre. Pero no entiende que el Padre y yo uno somos. No entendían y lo escuchaban, lo veían, pero no comprendían. ¿No te ha pasado eso a ti? A mí me ha pasado miles de veces. Desde que me convertí al cristianismo, compartiendo y predicándole a muchas personas, la verdad que se nota.
Y no entendían. Yo decía, Señor, Padre, abre los ojos, la mente, el entendimiento de este hombre, Señor. Mira, ha engañado a su esposa. Porque mi amigo me confesó en la universidad, mira, Pablo, la verdad es esta: he engañado a mi esposa, tengo otra mujer. Entonces yo me lo confieso. Yo le dije, la Biblia dice, no adulterarás. Y estás en condenación, amigo. No me entendió, hermanos, no me entendió, no me comprendió. Y decía, este hombre no entiende que ha entrado en condenación su propia vida, y le está confesando con su boca, pero confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Estás alardeándote de tus pecados. Te estoy dando la solución, que es Cristo, para que no vivas como un adúltero, fornicario y desgraciando a toda tu familia y tu vida también. Amigos, estuve 16 años en esa universidad y no comprendió, no entendió. ¿Por qué? Porque muchos van a entrar a condenación, porque no están negándote a ti. ¿Están negando a quién? El evangelio de Cristo. Cuando tú testificas, das testimonio. Recuerden que en la iglesia no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que me diga Señor, Señor. O sea, tengamos cuidado. No todos los que estamos aquí vamos a entrar en el reino de los cielos. Tienes que asegurarte definitivamente que el Espíritu mora dentro de ti y que nuestra vida ha sido cambiada, transformada para la gloria de Dios. No todo aquel, te hago recordar el trigo y la cizaña, ¿dónde crecen? ¿Dónde crecen? En un mismo lugar. Y te hago recordar que el Señor Jesús dijo, no la arranques. Cuando venga el día del juicio, ahí arráncalo. Y ahí me vas a separar el trigo de la cizaña. Oh, Dios mío. Que el Espíritu Santo de Dios traiga convencimiento a nuestras vidas en esta noche de que somos sus hijos. ¿Cuántos decimos amén? Pero no te sorprenda cuando vengan situaciones adversas a tu vida. Al contrario, alégrate, gózate en el Señor. Si tú tienes en mente que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, tú no vas a renegar. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Es que cuando no hay comunión con Él, solo vas a ver desgracias. Pero mayor comunión con Él, vamos a empezar a ver que Dios está por sobre todas las cosas. Amén. Él está por sobre todas las cosas. Y no hay nadie como Él. ¿Cuántos sabemos que no hay nadie como nuestro Dios? ¿Cómo sabemos que es un Dios misericordioso? ¿Cuántos sabemos que es un Dios que provee? ¿Cuántos sabemos que es un Dios que sana? ¿Cuántos sabemos que es un Dios que santifica? ¿Cuántos sabemos que es un Dios que realmente nos habla a través de su palabra? Es ese Dios. ¿Mora dentro de ti? ¿Vive dentro de ti? Ese es ese Dios. Tenemos que tener esa convicción que el Espíritu Santo convence. Y vamos a llegar hasta esa parte. Pero Dios los está preparando. El Señor está preparándolos. Ya les habló del Espíritu Santo. Ya les habló del Espíritu de verdad. Ya les dijo literalmente va a partir y va a enviar a un consolador, a otro como Él. Pero aún así, sus discípulos no entendían, pero llegaron a entender después, ¿sí o no? Llegaron a entender después y fueron tremendos hombres de Dios. ¿Cómo murieron todos ellos? Con gozo y alegría, dice la Escritura, llenos del Espíritu Santo de Dios. Jamás se callaron. Pedro no quiso morir como el Señor, dice, no merezco morir como mi Señor. Inviértanme, no merezco morir como Él. Es que cambiaron, entendieron, comprendieron el propósito por lo cual están en este mundo. Recuerden, el Espíritu Santo convence. No el pastor, no el predicador. El Espíritu Santo convence. Su palabra es la que debe de convencernos. Pero cuando busco y anhelo, quiero su palabra, entonces ahí va a haber cambio en mi vida. Si no, simplemente va a ser una vida más. Y estaremos ahí y nos va a decir, no todo aquel que me llama Señor, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, pues nunca os conocí. Y el Señor dijo, y ellos van a decir, pero en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor Jesús va a decir, apártense de mí,
Tienes que tener la convicción, la certeza de que eres su hijo, de que eres su hija. Amén. Por eso dice que el Espíritu Santo convence. El versículo 6 dice, antes, porque os es dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Esa parte a mí me encanta. Es que el Señor Jesús no quiere alegrarles, entretenerlos. Les dice las cosas directas que van a suceder. Ya ha visto la tristeza en los corazones de sus discípulos. Capítulo 14, versículo 1, por favor. Capítulo 14, versículo 1. Ya lo ha visto, miren. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en quién? En mí. Todas las cosas que le está diciendo van a ser para bien, van a obrar para bien. Pero acá tu corazón está entristecido. No le creen al mismo Jesús que está diciéndole las cosas que le van a suceder. Hoy ese convencimiento viene a nosotros a través de su palabra. Ya les había dicho, ya había visto cómo estaban ellos. Miren, versículo 27 del capítulo 14. Versículo 27 del capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y una vez más les dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Yo voy a enviar a mi Espíritu Santo. Él va a morar dentro de ti. Él va a obrar con poder y en poder. Él os acordará las cosas que yo os he dicho. No se sientan tristes. Llénense de gozo, de amor, de bondad, de verdad. Cuando buscamos a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. Tu hija te rechaza. Ay, mamá, te estás volviendo loca. Estás yendo a esa iglesia. No te están rechazando a ti. ¿A quién estás rechazando? A Dios. O tus padres se burlan de ti. No se están burlando de ti. No te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? A Dios. Y se entristece tu corazón. Y el Señor te dice, no te entristezcas. Llénate de gozo en mi presencia. Yo estoy contigo, yo no te dejaré, no te desampararé. Te voy a enviar de un consolador, un ayudador, uno como yo que va a estar contigo. Pero causa tristeza cuando el esposo engaña y adultera, o fornica, o el hijo, o la hija, o la madre, o la esposa, quien sea, causa tristeza. Sí, lo sé, pero ahí es donde tenemos que orar, donde tenemos que clamar. Y el Señor Jesús le dijo, pide y recibiréis, en el mismo capítulo 14. Pero tampoco entendieron eso. Tampoco comprendieron eso. Pero sabemos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence. No se olviden. Acá le dice, me voy a regresar, pero necesito que ustedes estén conmigo, porque apartados de mí, le dijo en el capítulo 15, hoy estamos en el capítulo 16, versículo 7 conmigo, por favor, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, es importante que yo... No, Señor, no te vayas, quédate. ¿Por qué nos vas a dejar huérfanos? Es importante, conviene que yo me vaya. Conviene que yo vaya al Padre nuevamente. Es necesario que yo vaya al Padre. Voy a pedir por ustedes, voy a enviar a otro como yo. Es necesario. Conmigo el capítulo 14, versículo 2. Miren, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Conviene que yo me vaya. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, conviene que yo me vaya. Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Conviene que yo me vaya. Pero no entendía, no, Señor, quédate aquí, está aferrado ahí. Cuando uno se aferra a cosas, ¿quién no va a sentirse triste por una situación así? Es más, les dijo, bueno, Judas me va a traicionar. Pedro, tú me vas a negar 3 veces en mi propia cara, pero no te preocupes, yo he rogado por ti. Qué bonito. Bueno, lo van a azotar, lo van a entregar en las sinagogas, lo van a matar. Sí, sigamos. ¿Causa alegría acaso cuando alguien te dice cosas así? Pero debe causar gozo y decir, pero el Espíritu Santo va a estar con vosotros. Pueden matar tu cuerpo, pero no pueden matar
Tu alma no puede matar tu cuerpo. El hombre puede matar el cuerpo, pero temed a aquel que mata el cuerpo y pone el alma en el infierno, que es el mismo Dios. Pero eso no entiende hasta ahora los cristianos. Por eso vivimos vidas cómodas, vidas fáciles, vidas sencillas, ¿verdad? El cristiano aquí en la parte occidental en el Perú vive una vida fácil, tranquila, cómoda, relajada, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no nos vamos al oriente? ¿Por qué no vamos a la India, al pueblo musulmán? Bueno, vamos ahí. ¿Cuántos queremos ir a ese lugar? ¿Ya ve? Nada más. Una loca que levanta su mano allí. Una loca y venezolana todavía tenía que ser esta loca aquí acá. ¿Cuántos queremos ir a predicar hasta los confines de la tierra? Eso es. Un solo corazón. Un solo Padre, un solo Dios, un solo Señor, una sola verdad. Dios nos da denuedo. O Pablo no pidió por denuedo. El gran apóstol Pablo pidió por denuedo y eso pidamos cada día de nuestras vidas. Pero no le pedimos porque no tenemos ese convencimiento que Dios trae a nosotros a través de su palabra. Él le dijo: os conviene que yo me vaya, os conviene que yo me vaya. Capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará, futuro, las hará también, y aún mayores hará. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Os conviene que yo me vaya. Pero no entendían, van a hacer cosas mayores todavía que yo. Conviene que yo me vaya. No, Señor, no te vayas, quédate aquí con nosotros, tengo que ir. Y no entendían. Os conviene que yo me vaya. Miren el versículo 20. Solo la Biblia nada más. Os conviene que yo me vaya. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y yo en quién? En vosotros. Os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Pero no entendía. El Señor veía la tristeza, la pena. Claro, ¿quién no estaría así si te dicen voy a morir? ¿Quién no estaría así? Todos queremos tener aquí, estar todo el tiempo acá, vivir hasta más allá de los 100 años, pero, amados, ¿qué es más importante? ¿Una vida de 100 años aquí o una vida eterna en Cristo Jesús? ¿Hay penas y hay tristeza cuando un familiar va a morir? Claro que sí. Hay angustias, hay dolor. Los discípulos decían: Señor, ¿vas a morir? Queremos que estés con nosotros. No, os conviene, ¿qué cosa? Que yo, ¿qué? Me vaya. Os conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Versículo 16 del mismo capítulo 14, para que sepan, para que relacionemos el 14, 15 y 16. Es un solo corazón. Yo rogaré al Padre, os conviene que yo me vaya, y os dará otro consolador, os conviene que yo me vaya, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Os conviene que yo me vaya. Versículo 28 del mismo capítulo 14. Dice, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. ¿Se acuerdan? Voy y ¿qué? Y vengo. Eso les dije la semana pasada. Miren, repito. Habéis oído que yo os he dicho. Iglesia, léanlo fuerte. Voy y, más fuerte, voy y vengo a vosotros. Os conviene que yo me vaya. Esta parte es tan pequeña, pero realmente no tiene tiempo, es sempiterna, porque le dice: yo voy a regresar, yo voy a volver. Mira, le está diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, voy a la casa de mi Padre y vuelvo. Está hablando del reinado milenial, del reinado de Cristo, que es más importante. Pero tampoco entendían los discípulos. ¿Entenderemos nosotros? ¿Estaremos entendiendo? Es mi pregunta, ¿verdad? Acá le está diciendo: mire, despacito ya. Voy a la casa, voy a morir en la cruz, pero no se preocupen, voy a resucitar el tercer día. Tranquilos. Pero de ahí voy a regresar. ¿Cuántos esperamos la venida de Cristo? Acá le está diciendo: voy y vengo. Y mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir y hacer discípulos a todas las, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, enseñándoles todas las cosas que yo os he. Y aquí, yo estaré con vosotros. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin de los siglos. ¿Cómo termina ese evangelio? Amén. ¿O acaso crees que Dios no está contigo?
¿Cuántos sabemos que Dios está con nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién? Pues todas las cosas obran a bien para aquel que lo aman, que aman al Señor y lo aman de verdad. Ay, pastor, si usted supiese cómo está mi economía, endeudado tras endeudado, deuda tras deuda. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza cómo hemos llegado a esa situación, o por qué hemos llegado allí, o cuál es el otro camino que el Señor Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cuántos adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Os conviene que yo me vaya. Miren, ¿cuántos han venido hoy día, esta noche, por primera vez? ¿Pueden levantar su mano los que han venido por primera vez? ¿Cuántos han venido hoy, esta noche, por primera vez? Por favor, esta noche, ¿cuántos han venido por primera vez? ¿Pueden levantar su mano los que han venido por primera vez? ¿Sí? 1. ¿Quién más ha venido por primera vez esta noche? ¿Quién más? Muy bien. 2, atrás arriba una señorita. ¿Quién más ha venido por primera vez? ¿Quién más? Hay otra señorita ahí. Bueno, me dicen que hay otra más. 3, solo que no quiere levantar su mano. No se preocupen, yo te entiendo, es la primera vez. Pero os conviene que reconozcas a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Porque si no, te tengo que decir una cosa: al infierno te vas a ir. ¿O qué le digo? ¿O qué quieres que le diga? Hijita, déjame decirte cosas buenas y maravillosas. Te estaría engañando. Porque sin Cristo, ¿dónde iremos? A la condenación eterna. Y muchos van allí porque han negado a Jesús como el Señor y el Salvador. ¿De qué? De sus vidas. Y Dios nos va a pedir cuenta de cada uno de ellos. Os conviene que yo me vaya. Enviaré de mi Espíritu Santo. ¿Con quiénes? Con vosotros. Muchos se van a burlar, muchos se van a reír, pero arriba será el crujir de dientes. ¿Nos llena eso de temor? Temor no es miedo. Uy, qué miedo. No, no es eso. Temor es reverencia, sujeción a Dios, a su palabra. Pero los discípulos aún no entendían. El mismo Cristo les está enseñando y ellos no están entendiendo. Yo digo: Señor, ayúdame. Miserable de mí, Señor, tratando de hacerles entender que en Cristo tenemos ¿qué? Vida eterna, bravura, coraje y valentía para predicar su palabra. Sal de este lugar y predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Os conviene que yo me vaya. Yo me imagino, ¿no? Recuerden, los discípulos habrán dicho que os conviene que seas arrestado. Sí. Que os conviene que seas burlado. Sí. Que os conviene que seas escupido, vituperiado. Sí. Os conviene que seas todavía bofeteado. Sí. Os conviene que seas flagelado. Sí. Os conviene que vayas a la cruz y mueras por nosotros. Sí. Sí. Os conviene que sea clavado en la cruz. ¿Qué? ¿Os conviene que mueras en compañía de 2 criminales? Sí. Sí. ¿Os conviene que yazcas en la tumba 3 días? Sí. Porque después resucitaré y vendré a vosotros y haré morada con vosotros y ya no estaréis solos porque no os dejaré huérfano. Todo eso se los había dicho en los capítulos 14, 15 y hoy donde estamos en el versículo 16, en el capítulo 16. Os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y more en la vida de aquel genuino cristiano. Porque no todo aquel que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuidado. Tienes que tener la certeza, la seguridad de ese plan de salvación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que está no en el pastor, no en la iglesia, no en la institución, no en el nombre, sino está ¿en quién? En Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad, en su evangelio. ¿Cuántos decimos amén? Así es que os conviene que el Señor Jesús venga por segunda vez, ¿o no? Pero es importante hacer su mandato, obedecer, ir y llevar hasta los confines de la tierra su palabra. Si Jesús no se va, ¿quién no viene? ¿Quién no viene? El Espíritu Santo. Entonces, ¿conviene que el Señor se vaya o no conviene? Sí. Él está diciendo: miren, yo hoy puedo hablar con ustedes. Está con los 12. Imagínense que está con los 12. ¿Ya? Bueno, aunque no estaban los 12, estaban los 11. Judas ya se había ido. Dice: conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque solo hoy puedo hablar con ustedes 11.
Si yo estoy aquí en forma humana, solo hablaré con los 11. Un ejemplo, ya. Yo estoy aquí, solamente puedo hablar con ustedes, pero ¿quién puede hablar con todos al mismo tiempo? Dios en la persona del Espíritu. Os conviene que yo me vaya. Y nos da una promesa en Mateo capítulo 18, versículo 20. Ahí está. A ver, léanlo ustedes, iglesia. ¿Qué dice? 1, 2, 3. ¿Qué dice? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. ¿En medio de quién? ¿Creemos esa promesa? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos sabemos que está aquí en medio de nosotros el Señor Jesús? Vamos, iglesia. Me imagino los hinchas de fútbol, si yo le digo, ahí llega Paolo Guerrero o llega el italiano, ¿cómo se llama? El italiano de la Padula. ¡Oh, alegría! ¡Bravo, bravo! Dirían todos. Se dirían todo así, no me imagino. Pero cuando decimos la promesa de Dios, le cuesta al creyente creer. Solo es religioso, pero no vive una fe genuina. Solo es religioso nada más. Pero una fe genuina predica a tiempo y fuera de tiempo. No espera que te digan lo que tienes que hacer. Tu trabajo lo usas para bendecir a los demás. Tu trabajo lo usas para que los demás digan, carambas, ¿qué es esta mujer, este hombre diferente, distinto? Y te pregunta, ¿por qué eres así? Porque hay un Dios que mora dentro de mí. Y una manera de amarlo a Él es siendo genuino y auténtico donde yo vaya. Porque creo a su promesa. Él mora dentro de mí. Yo te invito a que tengas una relación con Él. No te vas a callar, vas a predicar de Cristo. ¿Cuántos locos de Cristo estamos aquí? ¿Cuántos predicamos a Cristo a tiempo y fuera de tiempo aquí? ¿Cuántos creemos? Porque donde están 2 o 3, ¿cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos en este instante aquí? ¿Cuántos estamos? Hagan un cálculo. A ver, ¿cuántos estamos aquí en Mezzanine en el primer piso? Digamos, más de 100 personas. Más de 100 personas. Donde hay 2 o 3. 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Qué dice? ¿Por qué no dices eso en tu casa también, papá? Y dile a tu hijo, tu hija, hija, ven acá. Papá, ven acá, hija, ven amor. Vamos a orar. Porque donde hay 2 o más congregados en su nombre, el Señor está aquí en medio de nuestros corazones, en nuestro corazón, con tu esposa. Hoy es fácil conectarnos en cualquier lugar del mundo. Videollamada, o el famoso Google Meet, o el Zoom, o lo que sea, cualquier red social. Úsalo para conectarte con los demás. Donde hay 2 o más, congregados ¿en qué? Reunidos ¿en qué? Ay, no, pastor, yo prefiero verlo por Zoom. No, después veo la réplica del culto. No están entendiendo absolutamente nada. Congregados ¿en qué? En mi nombre. Vayan y traigan a uno más para Cristo. Vayan y traigan a uno más para Cristo. Evangelicen en las plazas, en los parques, en las plazas, donde vayan, en el trabajo, en la universidad, en el instituto, en la academia, donde sea, donde Dios te ponga, predica a Cristo. ¿Cuántos locos por Cristo estamos en esta noche? Vayan y conquisten esas familias para el Señor, porque Él quiere que su casa se llene. Mi casa tiene que estar llena, dice su palabra, así lo dijo Lucas. Y claramente Él dijo, Señor, he predicado a todos, he compartido a todos y no quieren venir. Ve por las plazas, por los vallados, por los parques, por las plazas y fuérzalos. ¿Para qué? Para que se llene mi casa, pero no lo vas a hacer solo. Yo voy a estar contigo porque os conviene que yo me vaya. ¿Cuánto tenemos a Cristo en nuestro corazón? Y eso nos da seguridad. Y dice la Escritura que también estamos no solo en las manos de Jesús, sino también estamos en las manos de Dios. O sea, tenemos doble seguridad. ¿Alguien podrá apartarnos de ahí? ¿Os conviene que yo me vaya? Entonces, si los discípulos hubiesen entendido realmente todo esto, dirían, Señor, ¿qué haces aquí? Ya de una vez vete, Padre. ¿Por qué? Porque conviene, Señor, que tu presencia esté en mí y tú vas a estar no solo en este lugar, sino en todo lugar, Señor, testificarás, convencerás a este mundo de pecado, de justicia
y de juicio. Conviene que yo me vaya. O sea, es para vuestra conveniencia que yo tengo que partir para que se cumpla esta promesa. Así que es de mucho beneficio para nosotros. Recuerden, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pastor, no entiendo. Te lo digo más fácil. No es por vista, sino es por fe. Os conviene que yo me vaya. Ya no es por vista. ¿O quieres seguir a Cristo por vista? No, es un error. ¿Cuánto vivimos por fe? ¿Cuánto andamos en fe? ¿Cuánto caminamos en fe? ¿Cuánto sabemos que el Señor Dios nos va a dar un local donde entre 1000 personas por culto? Vamos, os conviene darle la gloria al Rey de Reyes. Es fe, fe, fe del cristiano, fe, fe. El genuino cristiano pone su mano en el arado, no marcha atrás. El genuino cristiano no se rinde. El genuino cristiano pone sus ojos en el autor y consumador en la fe que es en Cristo Jesús. El genuino cristiano sale, predica, deja a su familia tranquila. Amor, ya vengo, ora por mí. ¿Que dónde vas? Voy a compartir el evangelio. Ese es el hombre que va apasionado por Dios. Hoy se ponen de acuerdo aquí, qué bonito que antes de irse se ponen de acuerdo, hermanos, nos ponemos de acuerdo los grupos de encuentro, vengan aquí, nos ponemos de acuerdo y vamos a alcanzar a uno más. ¿Para quién? Pero no tengo tiempo, mi trabajo y todo lo demás es loable, está bien, es loable. Pero primero pon tu fe, tu esperanza, tu convicción, tu certeza, tu seguridad. ¿En quién? En Cristo, autor y consumador de la fe. Ya no por vista, sino vivir por fe y no por ver. Os conviene que yo me vaya. Realmente era para nuestra conveniencia. Versículo 8. Y cuando Él venga, está refiriéndose del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! ¿Y cómo va a ser posible esto? ¿Cómo? ¿Con mi demagogia? ¿Con mi locuacidad? ¿Con mis palabras adornadas, maquilladas, embellecidas y todo lo demás? No, porque son palabras vacías, banales, infructíferas, no da más. ¿Cómo es posible esto? Entonces, pastor, simple y sencillo. ¿Cómo vamos a convencer al mundo de pecado? ¿Con qué? Con la palabra. Al otro cristiano, al otro cristiano lo voy a convencer. ¿Qué le vas a convencer al otro cristiano? El otro cristiano tiene que entender que tiene que estar en un proceso de santificación. Pero la verdad es esto, yo estoy pensando hace muchos años atrás, perdóneme, pero con mucho amor lo digo, creo que es necesario volver a reevangelizar aún a los propios cristianos. Porque muchos se han desviado y han dado marcha atrás, dándole la espalda al mismo Dios Todopoderoso. Por favor, conmigo al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Recuerden, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y solo es posible con la palabra de Dios. Ay, pastor, que ni siquiera he memorizado Juan 3:16 hasta ahora. Y usted me manda toda la Biblia. Comunión con el Espíritu Santo te hará recordar las cosas que tú tienes que decir. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Qué tenemos que usar? La palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. Útil. ¿Para qué? Para redarguir. Útil. ¿Para qué? Para corregir. Útil. ¿Para qué? Para instruir. ¿En qué? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Por favor, Tito,
Tito, avancen nada más, avancen, el siguiente libro. Tito, por favor, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 9. Iglesia, el Señor Dios nos dice hoy en esta noche, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer ¿a quiénes? A los que contradicen. Necesitamos la palabra del Señor, la palabra de Dios memorizada, atesorada, guardada, vivida, practicada a través de nuestras vidas. Dice así su palabra, palabra fiel, retenedor de esta buena palabra fiel. El mismo capítulo, el versículo 13, el mismo capítulo de Tito, capítulo 1, versículo 13, dice: este testimonio es verdadero. ¿Cuál testimonio? ¿A qué se refiere? A toda la palabra. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos ¿en qué? En la fe. Yo no vengo acá a agradarte, a alentarte. Vengo a desafiarte, a decirte que tenemos que hacer el plan el cual Dios nos ha dado a nosotros en este mundo. Todos vamos a estar un día ante el tribunal de Cristo, todos los que creen y los que no creen. Y es mi función advertir a los demás que al infierno se van a ir si es que no le decimos: humíllate delante de Dios, ríndete delante de Él. Iglesia, cada vez más se observa que definitivamente los últimos tiempos se vienen acercando. Se viene acortando el tiempo, iglesia. Se viene acortando el tiempo. Iglesia, se viene acortando el tiempo. Yo cumplo con mi función aquí, iglesia. Se está acortando el tiempo y el mundo cristiano no está entendiendo y sigue dormido. Cuando tenemos que salir, tenemos que compartir, tenemos que predicar, iglesia. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. El Espíritu Santo que mora en la vida del genuino cristiano, que tiene una relación continua con Él, que busca de Él, que anhela de Él, realmente irá y arrebatará a uno más del infierno. Y le presentaremos a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida. Y tendrá una vida realmente abundante, una vida verdadera. Se necesita de hombres y mujeres humillados delante de Dios, de jóvenes, señoritas, con otra actitud de corazón, con otra manera de pensar. En otras palabras, estos discípulos eran un poco egoístas porque no quería que el Señor se vaya. ¿Eso no es egoísmo? Pero después entendieron: os conviene que yo, cuando llegó el Espíritu Santo con ellos, ¡wow! Cuando vino el Espíritu Santo en ellos, ¡wow! Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, no viene Pentecostés sobre ellos, ¡wow! ¿Cómo sale Pedro? El calladito. Pedro sale, predica de una manera. ¿Cuántos se convierten? ¿Por la predicación de Pedro? No, por la promesa. Cuando venga el Espíritu Santo en vosotros, convencerá al mundo. ¿De qué? De pecado. Convencerá al mundo. ¿De qué? De justicia. Convencerá al mundo. ¿De qué? De juicio. Iglesia linda, iglesia amada. El hombre, algunos, yo no me puedo olvidar mis años, 16 años predicando en la universidad. Algunos reconocieron a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Otros me dijeron: qué bonito, profesor, qué bien, pero yo tengo mi propia manera de pensar. Sí lo sé, le dije, pero dentro de ti hay una conciencia que sabe las cosas que están mal. Y no me digas que no. Al menos un poquito ya tienes cauterizada la conciencia. O a mi propio compañero. No sé si me escucharás, amigo, pero si sigues vivo, todavía estás a tiempo. Arrepentíos, pues el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos no nos dan la espalda a nosotros. ¿A quién dan la espalda? Al mismo Dios Todopoderoso. A pesar de que el Espíritu les convence, pero hay algunos que tienen la mente tan cauterizada
que dicen, sí, está bien, muy bonito, pero no quiero saber nada de Dios. El tiempo se acaba. El tiempo se está cortando. Y hay muchos hombres y mujeres dentro de la misma iglesia que han cometido pecado tremendo. Es hora que nos arrepintamos de corazón. Es hora que volvamos a los caminos de Dios. Es hora que nos agarremos de Dios. Es hora que se levante hombres con corazón convencido, lleno del Espíritu Santo de Dios, que sepan que el que mora dentro de ellos convencerá de pecado, de justicia y de juicio con la palabra. No te voy a preguntar cuántos están estudiando en la escuela que nosotros tenemos aquí, en la escuela bíblica y discipulado. No voy a preguntar. Dios es el que ve nuestros corazones. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Entonces, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Aún los propios servidores, no sé si vendrán a servirle a un Dios o vienen por cumplir nada más en su ministerio y su rol. Es peligroso eso. Por eso esas advertencias esta noche. Cristo vuelve, mis amados. Cristo regresa por su iglesia. ¿Escucharás la trompeta? El Espíritu Santo te da la certeza, la seguridad, la alegría, el gozo pleno. Es que acá hay dos cosas. A ver, ¿qué dice? El Espíritu Santo convencerá ¿a quién? Al mundo mas no ya al cristiano. Al cristiano es para santificación. Sabemos que no tenemos la vida correcta y perfecta. Está bien. Entonces vamos y le decimos, Señor, aquí estamos una vez más. Santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. Necesito tu palabra, que el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos va a convencer. Y eso hizo con nosotros. Si no, no hubiésemos estado aquí. Si no, ¿dónde estaríamos? A ver, sábado, 9:10 de la noche, ¿dónde estaríamos? Bueno, algunos preparándose para ir a la fiesta. Preparándose, ¿no? Preparándose. Bueno, en este tiempo. Antes estabas regresando de la fiesta. Algunos preparándose para regresar, ¿a qué hora? 5 o 6 de la mañana. Y eso. ¿A qué hora quieren que termine el culto? Pastor, ¿puede terminar un poco más temprano, por favor? No sé para qué. ¿Para salir a predicar? Sería chévere. No sé para qué, la verdad. Convencerá. Necesitamos la palabra, la verdad, la escritura. Varones, seamos de ejemplo a nuestras esposas. Jóvenes, adultos y profesionales, sean de ejemplo a los jóvenes más, a los niños, a los adolescentes. Matrimonios, seamos de ejemplo a estos jóvenes de fidelidad hasta que la muerte nos separe. Os conviene, dijo el Señor Jesús, que yo me vaya. Y vendrá el Espíritu Santo que convence de pecado. ¿A quién? A este mundo. Convence de pecado a este mundo. Y dice el versículo 9, de pecado. ¿Y por qué? Por cuanto no creen en mí. Rechazaron al Señor y al Salvador de sus vidas. Por eso va a haber muchas personas. Yo ya perdí la cuenta, pero hay muchos que rechazaron el testimonio, el evangelio de ¿quién? De Cristo. No me puedo olvidar esa vez que compartí con una persona y le dije, aquí está la verdad. El Señor te ama, el Señor nos ama y nos va a librar de todas nuestras aflicciones, de toda la vida de pecado que hemos tenido. Perdóname, le dije, y le regalé una Biblia. ¿Y qué creen que hizo con la Biblia? La tiró debajo de su cama y dijo, esta cochinada, ¿para qué me va a servir? Y nosotros lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? ¿Criticar esa acción? No, exacto, porque ahí dijo, el Señor nos dijo, pidan, clamen, intercedan, supliquen, y una de las acciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo único que hice fue, Señor, que sea en el tiempo tuyo, Padre, no permitas que parta, Señor Dios, de este mundo sin conocerte primero. Señor, perdona nuestras blasfemias.
Perdónanos, Señor Dios, porque tu palabra dice: de pecado por cuanto no creen en mí, no creen en mi evangelio, no creen en mi verdad, no creen que yo regreso, no creen que yo sano, salvo, santifico, vuelvo otra vez, no creen que yo hago nueva todas las cosas, no creen que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, no creen que yo morí en la cruz, no creen que yo resucité, no creen que yo moro en la diestra del Padre Todopoderoso, no creen que yo estoy entrenado en Él, no creen en eso, Señor, perdónala. No me olvido todas esas noches. Y después, esta mujer con lágrimas en sus ojos acepta a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. ¿Quién puso esa convicción? El Espíritu. A través de su... Y no solo eso, conquistó a su esposo. Y no solo eso, conquistó a sus hijos. Y no solo eso, va a traer por más personas. ¿Quién hace eso? ¿El pastor? ¿El hermano que predicó? ¿Quién? Le dio la convicción: ¿a quién estoy rechazando? ¿Qué he estado haciendo todos estos años de mi vida? Las he desperdiciado. De pecado, por cuanto no creen, dijo el Señor Jesús. ¿En quién? En mí. Y todas las palabras que Él dijo. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si Él no se hubiese ido, ¿hubiésemos tenido esto en nuestras manos? Hubiésemos tenido pergaminos y pergaminos y pergaminos infinitos de lectura. Si con un poco no podemos entender, ¿os conviene que yo me vaya? Versículo 10. Perdón. Recuerden. Dice Romanos capítulo 4, versículo 25 en la Nueva Versión Internacional. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados. Cuando dice que Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Jesús. Por eso el Señor Jesús dice: de pecado por cuanto no creen en ¿quién? En mí. Y cuando tú y yo vamos con la palabra de Dios y el testimonio de que Él resucitó, ahí es donde no están negándote ni a ti ni a mí, sino están negando el testimonio mismo del mismo Señor Jesús, dándonos a través de su bendita, poderosa y santa palabra. ¿Os conviene que yo me vaya?, dijo el Señor Todopoderoso. Los dos últimos versículos dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia. Y los judíos pensaron que estaban haciendo justicia. Crucifíquenlo. Creían que estaban haciendo justicia. De justicia, por cuanto me voy al Padre, pero no me veréis, ¿qué cosa? Más. Creyeron que estaban haciendo lo correcto. Y me encanta la oración de nuestro Señor Jesús: Padre, en la cruz, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Perdónalos. Acá hay tres cosas importantes. Leo el último versículo para que entendamos tres cosas importantes. Versículo 11 dice, quiero aclarar claro de justicia. Quiero aclarar algo, por favor. Quiero aclarar. Primera de Juan. Quiero aclarar. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, por favor. Primera de Juan capítulo 2. Es importante aclarar esto. Primera de Juan capítulo 2. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Quiero aclarar esto. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Escuchen. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué dice ahí? A Jesucristo. ¿Quién es Él? Se volvió el justo. Y esa justicia solo se cumple en el justo. ¿Y quién es ese justo? ¿Quién es Él? ¿Quién es? Cristo mismo. Cristo mismo. Si esta noche no salimos convencidos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, vas a salir y vas a fornicar, vas a adulterar, vas a engañar a tu esposa, vas a engañar a tu esposo, vas a ir tras otras muchachas o muchachos, vas a engañar a tus padres, vas a seguir haciendo lo mismo, peor que antes.
Es que es verdad. O negamos que Él dio su vida por nosotros. Lo niego. Ya, niégalo pues. No sabes las bendiciones que perdemos. O nos humillamos hoy día en esta noche. Y que nuestra vida dé testimonio a los demás que Cristo vive en nosotros. Que Cristo mora en nosotros. Y que ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, como ofrenda viva, sacrificial, por mí, por mí. Y eso no da en tu corazón exaltar y glorificar el nombre de Dios. Él dio su vida por mí. Por eso dice acá, de justicia por cuanto yo voy al Padre, pero no me veréis más. Filipenses capítulo 3, versículo 8 en adelante. Versículo 8 en adelante, en esta parte donde dice, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, dice el gran apóstol Pablo, que es por la ley, sino en qué, pastor, en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Finalmente, iglesia, versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, escucha iglesia, escucha, el príncipe de este mundo, lee, entiende, comprende, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ya ha sido juzgado, o sea, ya está condenado. ¿Qué problema tenemos contra él? Ninguno. Y algunos que Satanás, que fuera y que todo lo demás. No pierdas el tiempo, porque este ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado, iglesia. Este juicio, el juicio del mismo Satanás, significa algo que tenemos que entender. Una criatura rebelde como él, nosotros no podemos andar así. No podemos seguir así. Miren, tres cosas importantes. Dice que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por no creer en Cristo. ¿Creemos a la palabra absoluta de Dios? ¿Y por qué hay algunos cristianos que dicen, ay, no entiendo otra parte? El Señor se contradice. Yo oro por estas personas, porque la Biblia dice que tenemos y creo en un Dios inerrante. ¿Qué significa eso, pastor? Que no se equivoca, que no yerra. Eso es. Así que Dios no se contradice jamás. De pecado por no creer en Cristo. De justicia de Cristo. No es la del hombre. Pablo dijo aquí, no es la del hombre. ¿De quién es? Del Señor. ¿Y cuántos nos humillamos en esta noche al Señor? ¿Cuántos matrimonios humillados a Dios hay en esta noche? Ya no peleen entre ustedes. ¿O se olvidaron esas promesas? Amarte, valorarte, cuidarte todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. ¿Olvidaste eso? ¿Olvidaste eso tu mujer? ¿Olvidaste eso tu varón? De amarla, de cuidarla, de valorarla. ¿Olvidaste eso? Porque hay muchos cristianos que todavía son infieles a sus esposas y siguen todavía como que si la cosa no pasó nada. Y por último, de juicio. El juicio ya está pronunciado sobre los que no creen. El juicio ya está pronunciado sobre los rebeldes. El juicio ya está pronunciado sobre el mismo Satanás como ejemplo. Porque acá dice, el príncipe de este mundo ya ha sido. Entonces, ¿por qué te preocupas por él? ¿Por qué te preocupas por él? Que tus ojos, que tu corazón, que todo tu ser busque a Dios. Y los solteros y las solteras aprendan a esperar a ese hombre y a esa mujer que realmente ame a Dios primero. Y si tú, jovencito, estás aquí en esta noche y todavía dudas de ese Dios todopoderoso, dile: Señor, perdóname, ayúdame a crecer, ayúdame a creer.
de pecado, por cuanto no creen en mí. El mayor y más grande pecado, si quieres verlo así, es negar su palabra. Y el mayor y más grande pecador podemos ser nosotros mismos, que despreciamos su evangelio. Ya no más vivo yo. Que dejemos que el Espíritu Santo de Dios convenza a este mundo a través de nosotros con su evangelio, y que el Espíritu Santo de Dios nos santifique en su palabra, porque su palabra es verdad. Amén.